Hay gente diciendo que el combate entre Ghostblade y el Shaddick con el buff del miedo es un poco decepcionante porque como tal, Shaddick ni siquiera puso las manos y Ghostblade pues lo hizo pedacitos en menos de 2 minutos. Y estaría de acuerdo, pero debemos recordar que Ghostblade no solo ha sido superhéroe por más de 20 años, sino que además él es el número 5 en este momento de la historia en la clasificación de héroes. Y aparte, la pelea anterior de Shaddick fue contra una Loli con un mínimo en su contador de confianza. Así que sí, la balanza está bastante injusta para el pobre Shaddick, viniendo de perder contra Loli, ni siquiera con el buff del miedo pudo hacer algo contra el top 5. Saben, desde que vi el preview, sinceramente sí pensé que el que Ghostblade estuviera en el mismo lugar que los Johnnies iba a ser problemático directamente, porque en el capítulo anterior veíamos como Ghostblade pues mandaba pa'l lobby al padre de Little Johnny. Entonces creí que iba a haber un poco de relaciones un poco extrañas y como tal sí las hubo, pero no del lado que yo esperaba, sino porque como tal Little Johnny no se callaba el hocico. Entonces como tal empaticé más con Ghostblade de pasar de decir no mames, estás con el hijo al que dejaste sin un padre, debes estar pensando cómo voy a dirigir a este muchacho, cómo lo voy a ver a los ojos. A 5 segundos después de estar pensando, por Dios amigo, cállate el hocico o que Ghostblade te mande con tu padre. Sinceramente sí, creo que es más cosa mía. Siento que personas con demasiada energía como lo es Loli y como tal este personaje de Little Johnny no van tanto conmigo. Prefiero personajes un poco más calmados como lo son Soul o como el propio Ghostblade, pero eso ya es más cosa mía. Como tal, sí, estoy consciente que el siguiente arco es el de los Johnnies y que van a cerrar varias cosas, como qué pasó con Queen y con Lucky Cyan en sus pequeñas vacaciones y qué pasó con Little Johnny y Big Johnny después de este capítulo y como tal cuáles van a ser las repercusiones en Ghostblade. Así que como tal el siguiente arco va a ser uno bastante importante, además de que va a contar con nuevamente 3 capítulos, siendo el arco más largo desde el arco de Soul. Pero bueno, antes de seguir con el ataque de ansiedad de Ghostblade gracias a Little Johnny, regresemos a lo que fue el inicio del capítulo. Como tal, ya sabemos cómo se había quedado la situación entre No-No y Loli, y es que antes de pasar a lo que fue el ataque de DJ Shaddick en el laboratorio, pues estaban viendo qué sucedía con su acosador. Ya sabemos la llamada, que del otro lado era Ghostblade no pudiendo hablar con su propia hija, y finalmente aquí ya ha iniciado el viaje para investigar la nave extraterrestre, pues lo están rastreando y se dan cuenta de que viene justo atrás de ellos. A percepción de Loli es como si los estuvieran persiguiendo, como si su acosador todavía siguiera detrás de ellas. Lo cual es bastante gracioso porque esta parte de la historia, este capítulo, tiene 2 formas de leerlo, 2 lecturas, la de Loli y No-No percibiendo directamente a Ghostblade como un acosador y la de Ghostblade siendo este adulto conflictuado de no saber cómo acercarse a su hija. Y lo interesante de este capítulo es cómo la línea entre estas 2 percepciones se va a ir haciendo cada vez más delgada hasta que terminen en el final de este capítulo, que la verdad sinceramente a mí me ha gustado mucho. Ahora sí, regresamos con Little Johnny y cómo se pone realmente emocional junto a Ghostblade, hablando de su padre, de sus experiencias con Big Johnny, que lo considera directamente su hijo, y llega el momento en el cual empiezan a salir estos pequeños easter eggs, si los podemos llamar así, estas pequeñas pistas de hacia qué dirección va a ir tomando el capítulo, poniéndonos enfrente las cosas que Ghostblade descubrió que le gustaban a su hija en el capítulo pasado, como serían los lirios o la música de Lucky Cyan.
Pero para Ghostblade esto solo se traduce en este momento a que Little Johnny le siga generando conversación, como que oye, en mi casa había muchos lirios, o oye, a mí me gusta mucho Lucky Cyan, esta es una de sus mejores canciones, y Ghostblade simplemente no puede ver la hora en la que Little Johnny se calle. Y justamente aquí es cuando vemos el primer choque entre estas dos tramas, que sería cuando Loli, ya con todo y traje puesto, se estrella con el parabrisas del auto de Ghostblade. Es que, no sé, para mí sigue siendo bastante gracioso, o sea, conociendo quién es la identidad del acosador de No No, que sea directamente su propio padre y el número 5 en la clasificación de héroes, y que Loli simplemente diga es un pervertido, es un acosador, tengo que hacer algo en contra de él. Es como de que, ok, todos apoyamos a Ghostblade porque como padre que no ha estado presente, quiere encontrar la forma de acercarse a su hija, aunque eso le traiga problemas. Lo malo es que sí no pensó directamente en esos problemas a la hora de estar haciendo sus investigaciones o a la hora de estar siguiendo a su hija. Cosa que vemos que sí son preocupantes ya del lado de Loli, y vamos a ver cómo las demás personas van a interpretar estos acercamientos. Ahora sí, pasamos a lo que sería ya como tal el campamento de la investigación de la nave espacial, pero antes de cualquier cosa pues se tiene que dar el enfrentamiento, el ponerlos cara a cara, el decir no, no, este es tu acosador, dime por favor qué está sucediendo aquí, Ghostblade. Es como de que sí, estamos de acuerdo en que Loli no debió actuar impulsivamente de esta manera, de que ok, si un pervertido peligroso nos está siguiendo, sí, debe de haber una acción, pero ya sabiendo que es Ghostblade, pues obviamente debe haber disculpas, como de que perdón, mi hija no debió de haber actuado así. Esto es comprensible, pero ahora sí vamos a poner en el foco de juicio a Ghostblade por sus acciones, porque seamos conscientes, hasta este punto, para No No, su padre no existe. Dicho en las palabras de su propia madre, para ella su padre está muerto. Así que Ghostblade no significa nada para ella. Entonces que el que le estén diciendo que un hombre mayor, o sea, calculando la edad de Ghostblade debe encontrarse entre los 40. Entonces sí, digamos que el que un hombre mayor, aunque sea reconocido superhéroe, te esté persiguiendo e incluso se haya atrevido a llamarte, debe ser bastante incómodo. Así que tanto la apatía de Loli como la actitud nerviosa de No No es comprensible, y sobre todo que se sienta también como puesto en una posición acusada el propio Ghostblade también es entendible, porque como tal es como de que oye, sean cuales sean tus razones, lo que hiciste está mal y debes de responder ante la chica que se sintió tan incomodada por tus acciones. Y ahora pasa algo que condena un poco más la percepción del pobre Ghostblade, porque sí, Little Johnny es el que sale en su defensa de alguna forma, y es como decir, oye, sí, a Ghostblade le preocupaba algo de la misión, algo pues que lo traía un poco despistado mientras veníamos conversando, o bueno, mientras Little Johnny venía molestando con todas sus palabras a Ghostblade, y luego se dan cuenta de que la canción que puso en ese momento, o sea, My Color de Lucky Cyan, también es la canción favorita de No No. Ahora recordando, Ghostblade tiene en su playlist canciones de Lucky Cyan porque en su investigación y mientras seguía a su hija se dio cuenta de que esa es la música que le gusta. Entonces en su camino por querer conectar con ella también empezó a escucharla, pero para Loli es como de que el pervertido también escucha la música que le gusta a No No, lo cual pone incluso más incómoda a la chica, y Little Johnny y Loli llegan a la conclusión, o sea, sí, está recopilando lo que le gusta a No No. Nosotros sabemos que esto es cierto porque se trata de su hija y trata de ver la forma en la cual acercarse a ella, pero para ellos sigue pues confirmando que no se trata de nada más ni nada menos que de un pervertido que está acosando a una joven que quiere saber todo de ella y acercarse de una forma maliciosa. Eso
pues no solo sería la percepción de Loli y de Little Johnny, sino la percepción del público en general si no se tratara de Ghostblade, si no se tratara de un personaje que conocemos y que sabemos nosotros como público que no tiene malas intenciones. Pero lo más chocante como tal del capítulo es lo que sucede a continuación como tal con el padre de Loli. Y es que sí, o sea, detiene todas las ataduras que estaban haciendo Loli y Little Johnny, que no estaban nada alejadas de la realidad, para llevarse a Ghostblade a otro sitio. Sabemos que nosotros dentro de este universo no hay ninguna otra persona que sea consciente que No es hija de Loli, aparte del propio Ghostblade y su ex esposa. Así que lo que le dice el padre de Loli es decirle, oye, no hay edad para el amor, si tú quieres acercarte a esta chica, hay otras formas que estarla acosando. O sea, sí, es bastante chocante que como tal, o sea, sí, hizo mal en tener este tipo de comportamientos ante los ojos de todas las personas ahí presentes. Sí, estaba siendo un acosador, sí, estaba siendo un pervertido recopilando información sobre una chica que a percepción de todos ellos no conoce. Entonces lo que se le ocurre decirle al padre de Loli es que, ok, es una chica atractiva, es una chica pues bastante simpática, pero si te le quieres acercar, si quieres tener ese tipo de relación con ella, pues hay otras formas mejores de hacerlo y yo puedo ayudarte. En este momento se convierte en el copiloto de Ghostblade para conquistar a su propia hija. Yo sé cómo suena esto, suena bastante enfermo, pero por el lado de que nosotros sabemos que él está buscando una relación padre-hija, pero que él y todos los demás estén ahí pensando en una relación amorosa de parte de Ghostblade con No, sí es bastante enfermo. El problema es que cuando el padre de Loli le pregunta si quiere a la chica y él le dice que sí, obviamente la quiere, es su hija, de cualquier forma estuvo presente ahí para ver su crecimiento, pero no presente como padre, entonces ella es la persona que más quiere en todo el mundo, pero como su hija. Pero al decirle sí al padre de Loli le está diciendo sí, es la chica que me gusta en percepción de este sujeto. Y ahora pasamos a lo que es la escena más incómoda. Yo digo, ya no solo de este capítulo, sino de toda la serie. La escena del campamento en el que ya se ha establecido entre todos estos personajes que Ghostblade está buscando una relación con No. O sea, para ellos es de que este señor de 40 años quiere andar con esta jovencita. Para Loli es quiere andar con mi mejor amiga. Para el padre de Loli es voy a ayudar a este sujeto a hacer su conquista. Pero para Ghostblade están malinterpretando toda la situación. Yo solo quiero acercarme a mi hija porque no pude estar presente en su crecimiento y ahora estoy desesperado. He hecho pues todas estas acciones de recopilar información suya, de perseguirla para asegurarme de que esté bien. Sí, no es la mejor de las acciones, pero no tiene malas intenciones. Es un sujeto que solo quiere estar con su hija. Literalmente estoy como el sujeto que se pregunta por qué lo sentaron en la mesa con todos estos sujetos. O sea, es incómodo ver esta situación. Para la mitad, para todos ellos, Ghostblade es un acosador. Entonces, sí, es bastante incómodo. Así lo describiría yo. La cosa es que finalmente, pues, hay que dar los agradecimientos especiales a los héroes que están acompañándolos. Y pues sí, se menciona que Little Johnny pues fue enviado por la Federación de Héroes, pero el agradecimiento especial de parte del padre de Loli, que como tal quiere apoyarlo a tener una buena imagen en frente de No, es que, oye, él se ofreció voluntariamente, lo cual debo decir que esto no lo ayuda porque a percepción de las chicas, es decir, este sujeto se ofreció voluntariamente a venir con las víctimas del incidente, o sea, sabe que No va a estar aquí. Es como de que, oye, no me ayudes. Pero también es como de remarcar, es uno de los 5 mejores héroes, está en el top 10, o sea, tiene renombre, este es un gran sujeto, no es cualquier hijo de vecino. Y tiene que remarcarlo, es excelente, amable y gran persona. Ahora,
Finalmente Loli es la que dice, bueno, ya vamos a comer antes de que su padre siga venerando a Ghostblade enfrente de No-No. Vemos que Ghostblade se zambute unos cuantos pedazos de pulpo. Esto va a tener sentido un poco más adelante. Pero Loli se da cuenta de lo que está haciendo su padre. Su padre quiere enaltecer la figura de Ghostblade como persona para ayudarlo a acercarse a No-No. Pero Loli es consciente de que esto, más que ayudar a este sujeto, más bien está haciendo que No-No se sienta aún más incómoda. Entonces la ayuda está siendo un poco más perjudicial que beneficiosa, y Loli lo sabe. Pero debo decir que aquí hay algo bastante importante, y es que cuando menciona que su compañero de laboratorio sabe más de lo que le gusta a ella que su propio padre, nuevamente crea este contraste en lo que es el padre presente como tal, el que sabe cómo es su hija porque ha estado viviendo con ella, porque compartió muchos momentos de su vida, como lo es el padre de Loli. Ahora, la cosa es que esto se lo menciona porque ella es una adolescente, tiene problemas de comunicación con su padre, y su padre pues lamentablemente se la pasa trabajando en el laboratorio. Pero a diferencia de Ghostblade, su padre es un padre presente, sabe cuándo recompensarla, sabe cuándo reprimirla, cuando hay que reprimirla. Por ejemplo, cuando le retiró todo el material de investigación de su casa porque pues ella ya había salido lastimada intentando ser una superheroína, pero también sabe apreciar y recompensar sus habilidades. En el momento en el que le invitó a colaborar en el laboratorio, esto fue prueba de ello. Por el otro lado, Ghostblade no estuvo presente en ningún momento de su vida. Sí, la estuvo protegiendo desde las sombras, estuvo siempre ahí observándola, pero como tal no tiene ningún grado de comunicación con su hija. No sabe lo que le gusta, lo que le disgusta, nunca la pudo reprender ni recompensar en ningún grado. Y esto es algo que tiene que remarcar como tal Little Johnny. A los hijos se les tiene que prestar atención. Es como que sí, ok, el padre de Loli no es el padre perfecto. Hay momentos en los que, claro, prioriza su trabajo y por eso no le puede prestar toda la atención a su hija. Pero como tal, eso no es comparable a nunca haber estado presente para tu hija, como en el caso de Ghostblade. Y esto es algo que tiene que decir Little Johnny. Esto de la educación no sucede en un día. Loli apenas tiene 16 años, está en crecimiento. Su padre aún tiene comunicación con ella, aún está a tiempo de que su relación no sea tan amarga. O sea, tienen tiempo aún de lidiar con todos estos pequeños problemas que pueden presentarse entre padre e hija. Pero para Ghostblade sí ya es demasiado tarde, porque tenemos el precedente de que para su hija, para No-No, él pues nunca existió. Y para él, queriendo acercársele ya siendo una mayor de edad, es como decirle, pues ya para qué. La cosa es de que sí, antes de que el conflicto entre Loli y su padre continúe, pues es No-No la que ahora toma la palabra y le tiene que remarcar de que, oye, como tal, aún tienes a tu padre. Sabemos por las fotos de Ghostblade que por lo menos estuvo ahí durante los primeros meses de su vida, pero después se fue alejando hasta que simplemente fue una sombra persiguiéndola. Entonces para No-No, ella nunca tuvo un padre para el cual transmitirle sus preocupaciones, sus gustos, sus dichas o pues sus males. Para ella no existe tal figura, cosa que pone aún más tenso a Ghostblade. Es entendible, está viendo a la hija por la que no quiso dejar todo lo de ser superhéroe atrás, a todo su pasado de tener una familia, y que eso significara un ruido del cual él estuvo queriendo escapar durante toda su juventud, diciéndole que gracias a su elección ella tuvo que ser criada solo por su madre, y que para ella esa figura de un padre no existe. Ella no es una persona esperando que Ghostblade se decida a hablarle y decirle, oye, soy tu padre, estoy ahí siempre en las sombras, quiere. Ella ya es una mujer, ella ya no está para eso. Sí, está para lamentar el no haber tenido un padre,
pero ya no es la clase de persona que necesite de uno. Cosa que conmueve a Little Johnny, que le arrebata el pañuelo que le estaba ofreciendo Ghostblade a No. Lo cual nuevamente es como de que, ok, sí, Ghostblade quería tener este gesto con su hija, pero al realmente no estarlo pidiendo, no estarlo necesitando, es Little Johnny el que toma ventaja de esto. Y nuevamente se pone emocional, es como... va a ser interesante ver el arco de este personaje, porque sabemos que perdió a su padre, sabemos que es un sujeto bastante hablador, bastante activo, y la verdad es que a contraste de esto, Ghostblade es bastante pasivo, a decir verdad, y es que está dejando que toda esta situación se desenvuelva sin él decir nada. Vaya, sabemos que él no puede decir nada, pero tampoco está haciendo ningún gesto, nada está saliendo de su ser, ni siquiera un rasgo de querer, ni siquiera el querer quitar el malentendido con el padre de Loli. Sí, está bastante estático ante una situación bastante complicada. Tiene en la mesa un conflicto entre padre e hija, como el que él quiso evitar al no estar con su hija. Tiene a su propia hija diciéndole que gracias a que él no estuvo, pues ella creció queriendo tener esa figura paterna y ahora preguntándose de cómo hubiera sido crecer con él. Y él simplemente está escuchando, sí, se pone tenso, pero no hace nada. A diferencia de él, Little Johnny se desarma en un mar de llantos para expresar lo que Ghostblade no puede. Y es que la situación de No es triste. Pero aquí es cuando el capítulo toma otro rumbo, ya que las palabras de Little Johnny y su trágico pasado no solo hacen llorar a Loli, sino también a su padre. Y de un momento a otro vemos que toda la mesa está lamentando pues este suceso. Sí, como que de un momento a otro un tono sombrío ha caído sobre la escena. Esta escena se ha convertido en algo que lamentar. Pero vemos que esto escapa de la normalidad en el momento que pasamos con el personaje extra en la mesa y él también está pues conmovido y la tristeza también se le ha transmitido de alguna forma. Ahora sí, cuando ya no podemos ignorar que algo está sucediendo es cuando el propio Ghostblade deja salir un par de lágrimas y se da cuenta de que incluso en las otras mesas donde no estaban escuchando el chisme también están llorando, así que esto ya no es normal. Ahora, no hay que dejar pasar este detalle cuando el color del escenario pasa a morado. Hay unos pequeños segundos donde vemos un cuchillo pues de comida en la mesa y Ghostblade lo toma, ya que este va a ser bastante importante para la siguiente escena. La cosa es que Ghostblade se ha dado cuenta de que algo está sucediendo, que algo lo está afectando, algo externo a él simplemente exponer sus sentimientos con el llanto, ya que como tal sabemos por el capítulo anterior que él no es esta clase de sujeto. Pero bueno, tenemos por lo menos un pequeño vistazo a la personalidad de Ghostblade nuevamente, a cómo él sí puede mantener la cabeza fría, puede estar más o menos consciente de lo que está sucediendo a su alrededor, pero aún así no deja de lado su prioridad, y eso sería el bienestar como tal de No, y pues lo que hace es cubrirla con su propio abrigo antes de adentrarse en el bosque para ver qué es lo que está causando el malestar en todas esas personas, incluyendo su hija. ¿Por qué remarco esto? Porque pues ahora Ghostblade, viendo a Shanding, es que Ghostblade responde a una de las preguntas sobre si No tuviera un padre, y es que lo que él haría si algún sujeto pusiera en peligro la vida de su hija, pues acabaría con él, lo mandaría para el lobby. Ahora, antes de pasar a la pelea como tal, aquí creo que hay una especie de confusión o de malinterpretación sobre los efectos del miedo como tal.
Porque sí, ya veíamos desde el arco de Lucky Xian que el miedo, esta sustancia, pues potenciaba los sentimientos negativos. Y estos hacían que como tal las habilidades de los ya superhéroes pues manifestaran efectos negativos como tal. Pero más que nada esto tenía efectos sobre la personalidad de la persona afectada. Como veíamos con el director del orfanato, sus poderes eran exactamente los mismos. Lo que era afectado era su personalidad, su actuar frente a la traidora de Xian al escaparse del orfanato. Pero pasando a el DJ Shindig, lo que sucede es que mucha gente cree que su habilidad fue corrompida, y esto podría ser así porque como tal su habilidad de superhéroe, lo que la gente había puesto confianza era en que él era el alma de la fiesta. Donde él se apareciera todos iban a estar brincando de alegría. Entonces cuando él se aparece en este lugar, lo que se está transmitiendo es la tristeza. Pero aquí podríamos decir que una de dos: o la nueva habilidad de DJ Shindig es contagiar tristeza donde quiera que él va, o simplemente como él se encuentra en este lugar está dispersando partículas de miedo, y esto hace que los sentimientos negativos se vean potenciados. O sea, no sé, esto todavía es un poco confuso, no me quiero meter más en el tema del miedo porque como tal todavía lo estamos explorando junto con la serie. Ahora sí, pasamos a la pelea de Ghostblade con un cuchillo de mesa enfrentándose a un Shindig totalmente potenciado por el miedo. Y como digo, como tal, Ghostblade está rotísimo por el simple hecho de que él es el top 5 en este momento. Sabemos en la actualidad de que esto no va a cambiar. O sea, se va a convertir en el top 4, pero esto solo significa que se volvió más fuerte a partir de este momento. Entonces, Ghostblade está increíblemente roto, es increíblemente veloz, y aunque sea con un simple cuchillo de cocina, él es extremadamente habilidoso. Entonces, si es ante un sujeto contagiado ya por el miedo y que vemos que se puede regenerar, pues Ghostblade no se va a contener, haciéndole los brazos pedacitos las veces que sean necesarias, haciéndole incluso todo el cuerpo añicos, quitándole la ropa a puros cortes. La verdad es que los movimientos de Ghostblade son incluso más impresionantes que los que pudimos llegar a ver en el capítulo anterior. Como tal, esta pelea, si se le puede llamar así, porque simplemente es Ghostblade diciéndole a Shindig: no te debiste haber metido con mi hija porque te va a llevar. Y simplemente podemos ver a Shindig escapando de Ghostblade, porque sí, Ghostblade ya le demostró que aunque se puede recuperar, aunque puede rehacer sus brazos, pues se lo va a cargar la... Entonces pues sí, ya con un Shindig totalmente acorralado, simplemente tenemos al verdugo Ghostblade enfrente de su víctima, y este simplemente declarando que fue utilizado. Después de la escena de Loli en el parabrisas del coche de Ghostblade, vimos una pequeña escena donde estaba la organización Spotlight convirtiendo a un sujeto con las partículas del miedo. Ahora sabemos que era DJ Shindig, pero como tal no sabemos cuáles eran las razones de este héroe para seguir tantas órdenes para meterse al laboratorio. Sí, tal vez su popularidad ya no era suficiente, pero se quería seguir teniendo poder. Pero aquí dice que fue utilizado, como quitándose culpa a él mismo. La verdad es que sí, este personaje como tal no es de los mejores de esta serie, y pues al no poder ni siquiera mantener un combate con Ghostblade, la verdad es que sí, está dejando mucho que desear. Pero antes de que siquiera pueda levantar un brazo enfrente de Ghostblade, pues este lo manda a conocer a Diosito. Y vemos que fugazmente una pequeña partícula de miedo se mete en el cuello de Ghostblade. Cosa que podemos ver que deja un poco preocupado al superhéroe. Y aquí es donde queda la duda: ¿qué va a pasar con este sujeto? ¿El miedo va a tener alguna especie de efecto colateral o simplemente no va a pasar nada? El capítulo se llama La cura porque el miedo se cura a vergazos. Sinceramente no tengo idea.
Pero regresamos a lo que era el escenario de la cena. Lamentablemente yo creo que la comida se enfrió, lamentablemente por No, porque apuesto que su comida estaba deliciosa, pero pues ya después de unos minutos con todos llorando y de que el portador del miedo haya sido acuecuinado por Ghostblade, pues todos se calman sin saber qué les pasó. Y pasamos ahora con No, que se da cuenta de que está envuelta en las ropas de Ghostblade, en su abrigo del cual se cae su libreta que le va a revelar la más profunda realidad a No. Y es que al abrirla sale la foto de unos lirios y podemos ver ahora a través de las propias palabras de Ghostblade que es su diario. Empezando por la fecha en la que descubre que a No le gustan los lirios. Y que vemos como esto separa al pervertido acosador de una chica de 18 años a algo más. Y es que pues no solamente es una bitácora, sino que, como dije, es un diario. Él realmente explica qué es lo que sucede y cómo percibe todo lo que está reuniendo sobre su hija. Y la explicación de los lirios es que es curioso que a No le gusten, porque esta flor fue la que le regaló a su madre. Sí, teníamos la percepción de que entre Ghostblade y su ex esposa estaba esta pequeña complicidad entre ellos del silencio, pero el acompañamiento físico. Pero ahora gracias a esto podemos ver que Ghostblade sí tenía de hecho pues gestos románticos con su esposa, y tristemente esto nos dejaba ver por qué es que ella quería formar una familia con Ghostblade. O sea, sí, durante mucho tiempo fue suficiente estar simplemente uno al lado del otro, pero esto no significaba que no hicieran cosas el uno por el otro. Significaba que estaban más cómodos cerca, pero que las cosas que hacían, como regalarse cosas o procrear, pues era algo que los acercaba. Simplemente llegó el momento en el que ella quiso dar el siguiente paso y se lo presentó como una oportunidad a Ghostblade, una oportunidad de dejar de ser un héroe y de por fin poder hablar, por fin poder tener una comunicación con alguien más que no fuera él mismo, de transformar el monólogo que se había convertido su vida, como lo veíamos en el capítulo pasado, a finalmente poder formar su propia familia, finalmente poder hacer algo suyo, algo con lo que Ghostblade no pudo realizarlo porque el trauma seguía demasiado presente, el trauma no lo dejó avanzar, aún con lo mucho que él lo deseaba, aún con lo mucho que él quería a su hija. Por eso es que durante tantos años la estuvo vigilando, se estuvo encargando de su protección, aun si eso era lo que él entendía por estar presente. Llegó el momento en que dijo, eso no es suficiente, tengo que descubrir qué es lo que le gusta a mi hija, tengo que encargarme de acercarme a ella. El diario continúa hasta el 21 de mayo cuando Ghostblade finalmente se acerca a la música de Lucky Xian. Y sí, vemos como no solo estaba haciendo todo esto para acercarse como tal a su hija, sino que el descubrir a la persona que ella era también lo estaban ayudando a descubrir cosas con las cuales podría tener en común con ella. La música de Lucky Xian, como cualquier otra música, no era algo que hubiera llamado la atención de Ghostblade, ya que como tal él no puede hablar. Pero ya que estaba en su tarea de descubrir qué era lo que le gustaba a su hija, descubre que la música de Lucky Xian también le gusta. Es por eso que lo hizo parte de su playlist, parte que estaba compartiendo de manera inconsciente con Little Johnny. Y aquí es en esta página cuando, en palabras de Ghostblade, es que escuchando la música de Lucky Xian es que él siente que la distancia entre su hija y él se acorta. Esto es bastante conmovedor y también un guiño a las palabras del propio Little Johnny, porque le dice, la gente tiende a contar la historia de su vida cuando escucha esta canción. Entonces cuando se refiere ahora a Ghostblade en su diario a la música de Lucky Xian, también está hablando de lo que son sus sentimientos gracias a esta música, de lo mucho que le ha ayudado la música de Lucky Xian, y es que él al escucharla se siente cerca de su hija.
Ya con No deshaciéndose en lágrimas al final del capítulo, creo que es una sensación indescriptible lo que está pasando por la mente de la pobre chica. Entonces, no me puedo imaginar lo que está pasando por su mente. El padre que nunca estuvo para mí, el padre que mi madre aseguró no existe, que falleció, que nunca tuve la oportunidad de conocer, que nunca estuvo presente para mí. En realidad es un sujeto que estuvo reuniendo información sobre mí y a través de sus palabras me estoy dando cuenta de que él sí hubiera deseado estar conmigo. Entonces esto crea un nuevo conflicto. ¿Realmente puede acceder Ghostblade a la vida de su hija? ¿Realmente puede acercarse más? ¿Realmente puede hacer válido el que toda esta información la haya obtenido de esta forma? ¿Realmente puede No aceptar a Ghostblade como su padre, aun si él no estuvo presente en todo su crecimiento? La verdad es que es una pregunta bastante fuerte y bastante complicada para la pobre chica. Es por eso que es bastante comprensible que ella se esté desbordando en lágrimas, no puede tener otra reacción. El padre que nunca tuve es este sujeto, pero al no conocerlo de nada, lo único la introducción que está teniendo a este sujeto es a través de su diario, de las palabras que él no puede expresar físicamente, y que en todo el capítulo y el capítulo anterior todos nos estuvimos preguntando por qué, si se te complica tanto comunicarte, por qué no estabas escribiendo, por qué no escribías notitas, se las presentabas en la cara a la gente, por qué no encontrabas otras formas de comunicación. Y es que a Ghostblade lo que se le complica es poner sus emociones en la mesa, es decir, esto es lo que siento. No podía acercársele a su hija y decirle, pues quiero acercarme a ti, sé que no tuvimos una relación básicamente nunca, pero quiero empezar aún por muy tarde que sea. Por eso es que aunque pareciera un acoso de un pervertido, la vigilaba y la cuidaba de la forma en la que él podía y la forma en la que su limitante psicológico le permitía. Es por eso que, a forma de protegerse a sí mismo, no pudo educarla, pero tampoco se está pudiendo acercar a ella de la forma en la que él realmente desea. Sabe que no puede estar ahí, que no puede llegar un día y decirle, oye, eres mi hija, pero sabe que hay cosas que lo pueden acercar, aunque no sea físicamente. Ahora sí, tenemos lo que sería la introducción al siguiente arco. Tenemos la llamada de Queen a Lucky Siam para irse de vacaciones, que veíamos al final de su arco, pero que en realidad no se trataba como tal de vacaciones, sino de una misión secreta. Bastante extraño. Lo que es aún más extraño es que de la mesa donde estaban comiendo estas personas desaparece el padre de Loli y Little Johnny. Así que el siguiente arco empezar presentándonos a un Little Johnny pequeño, viendo cómo se desarrolla, cómo pierde a sus padres, y en el segundo y tercer capítulo siendo la continuación del arco de Queen y de este arco. Así que solo queda esperar el inicio del arco de The Johnnies. Hasta entonces, nos vemos.